La pandemia dejó al desnudo una serie de problemas que normalmente no están en la agenda nacional, como por ejemplo los de carácter social. No solamente los dejó al desnudo, sino que con el correr de los meses, estos se fueron agravando en su totalidad. La recesión ha golpeado a nuestro país en los últimos 2 años y esta situación se vio agravada en el último, en el 2020, con la situación de la pandemia. Esto ha generado pérdidas de empleo, pérdidas de ingresos y vamos a ver de qué manera el gobierno afronta esta situación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Richard? Muy bien, emisión especial, por cierto, Un ¿verdad? gusto tenerlo aquí. Igualmente es un placer de nuevo estar en Hace este tiempo que no nos piso. vemos, ¿eh? Hace mucho. Ya desconocía su rostro, señor Rivera, pero bueno, es un placer estar en este piso. Y precisamente para conocer un poco más de qué vamos a hablar esta noche, hacemos este reconocimiento de campo. Los efectos devastadores del COVID-19 van más allá de una crisis sanitaria. Con raras excepciones en naciones mejor preparadas y más desarrolladas, la pandemia tiene el potencial de crear además crisis sociales, económicas y políticas demoledoras que dejarán profundas cicatrices. En Paraguay, con una economía en recesión, un creciente desempleo y más de 1,6 millones de personas bajo el umbral de pobreza. ¿Cuáles van a ser las estrategias del gobierno para atenuar el impacto de esta enfermedad? Vamos a ver cómo se presenta este año 2021, especialmente de este 2020 que fue bastante difícil y que van a proyectar seguramente estrategias y acciones y que van a indudablemente representar todo un desafío para el actual gobierno. En efecto, para eso vamos a hablar con uno de los principales referentes del área social del gobierno, cuya ficha es esta. Hugo Cáceres, abogado con maestría en administración con énfasis en finanzas internacionales. Fue director por Paraguay ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Actual ministro secretario de la Unidad de Gestión y jefe de Gabinete Social de la República del Paraguay. Ministro Hugo Cáceres, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Richard, un gusto, Benjamín también. Muchas gracias por la invitación al programa. Gracias por asistir. Con Hugo hablamos con cierta frecuencia. Es una de las personas más accesibles del gobierno. No te quiero poner un aprieto sobre eso. Queremos hablar del problema social, cómo lo ve el gobierno, cómo dimensiona el gobierno la situación de una franja importante de la población, grande, bastante grande, decíamos en la presentación. La pandemia dejó al desnudo muchos problemas que estaban, no sé si ocultos, pero por lo menos no en la agenda de debate, y los agravó. Entonces, pero ¿cuál es la óptica del gobierno? ¿Cuál es su mirada y qué piensa hacer al respecto? Sí, Benjamín, como mencionabas, la pandemia nos mostró a todos las carencias, los desafíos que tenemos, pero también la necesidad de un sistema de protección social. Y en eso es que estamos trabajando desde hace un tiempo, en 3 ejes que tiene este sistema, en el tema de la integración social, la reducción de pobreza, pero también en la inserción laboral y productiva y en la seguridad social. En ese tema, en el primer tema de integración social, la asistencia de las transferencias que han significado subsidios para 2.300.000 personas, Computibó, Ñangarecó, 7 de cada 10 trabajadores informales recibieron un subsidio. 8 de cada 10 usuarios de ANDE o ESAP tuvieron un subsidio por 6 meses. Pero además una red de salud, de hospitales y 190 unidades de salud de la familia, 19.000 viviendas, marcan algunas acciones en este eje. En el tema de inserción laboral me parece muy importante destacar los cientos de miles de capacitaciones que se hicieron para preparar a nuestros jóvenes para el empleo, pero también las formalizaciones. Tenemos miles de trabajadores que perdieron su empleo, pero hay miles de trabajadores que se están incorporando al sistema y eso es muy importante. Y en tema de seguridad social alcanzamos un aumento en la cobertura de adultos mayores, pero también 150.000 trabajadores que fueron cubiertos por IPS. Entonces, Benjamín, a tu pregunta,
Los desafíos son enormes y no solamente el gobierno de Paraguay, sino ningún gobierno en la región pudo alcanzar a satisfacer todas las demandas que tenemos, pero estamos trabajando en esa área también con la sociedad civil, la clase empresarial, porque este es un tema, un desafío tan grande que realmente necesitamos el apoyo de todos. A propósito, ministro, de lo que estabas mencionando en relación a los subsidios, se habla incluso, hay un proyecto de ley que se va a remitir ahora de poder subsidiar, algo que no existe, por lo menos en nuestro país no existía, el subsidio al sector formal, al sector de la gente que tiene previsión social. Es la primera vez que se va a aplicar este tipo de medidas aquí en Paraguay. ¿Y cuál sería, digamos, como que el fundamento de esa? Sí, concretamente ahora hay una iniciativa que se está trabajando especialmente con las ciudades fronterizas. En ese caso son 16 ciudades, las más grandes, Encarnación, Ciudad del Este, pero las demás ciudades igualmente que siguen siendo afectadas de forma importante. Entonces, ahí con los trabajadores informales existe un subsidio, pero también con los trabajadores formales, las empresas formales, otro subsidio que se está planteando que sea por lo menos por 6 meses, y esa es la línea en la que se está apoyando, porque a pesar de que la economía se está recuperando de forma importante, hay sectores, y estos son sectores que justamente van a seguir requiriendo asistencia, y por eso este programa que se está trabajando en conjunto. Sabes que yo siempre discutimos en los programas que compartimos con Richard a la mañana y a la tarde, la visión que tienen economistas y el gobierno, el presidente de la República, cuando hacen énfasis, por ejemplo, en el tema de la recuperación económica y te hablan del crecimiento del 4% que se proyecta para este año y demás, que es una parte de la realidad. La otra parte fundamental tiene que ver con esto, este tema por el que arrancamos: desempleo, precarización laboral, empresas que cerraron, microempresas, pequeñas empresas que se fueron al tacho, todos los problemas de acceso a la educación con cierta seguridad y muchos otros que podemos enumerar, no son tomados en consideración, por lo menos no en el discurso, ¿verdad? Se enfatiza esto, pero no esto en lo que estamos peor de lo que estábamos hace un año. Que ya estábamos mal, pero no son problemas nuevos, digamos. ¿Por qué esa forma de presentar los temas? ¿Por qué nos hablan de cuestiones, logros futuros macroeconómicos que la gente no los va a ver? Sí. Es que, Benjamín, esta tormenta que nos tocó a todos, a mí, amigos, parientes, por ingresos o por salud, de alguna forma fuimos afectados. Hay que decirlo muy claramente, en las zonas urbanas hubo una fuerte afectación, menos que en las zonas rurales. Sí. Las mujeres fueron más afectadas que los hombres. Entonces, las mujeres, al tener que salir a cuidar a los niños que ya no fueron al colegio, a perder su trabajo, etcétera, mucho más afectadas, si estaban sobre todo en zonas urbanas. En las zonas rurales, la agricultura familiar, el cultivo, etcétera, y con menos acceso a productos de afuera, se vendían más los productos nacionales. Entonces, la tormenta estuvo, pero fuimos afectados de forma distinta, y hay que decir que los más vulnerables fueron más afectados. Por eso los programas que tuvimos trataron de enfocar muy fuerte ahí, ¿verdad? Aún así, esa mitigación, te quiero decir con toda claridad, no fue suficiente. Fue importante. Paraguay fue el 5º país en la región, en Latinoamérica, con mayor asistencia en los programas sociales en esto, pero con eso tampoco fue suficiente, digo. Richard, tenemos que hacer una muy breve pausa. Enseguida continuamos esta charla que realmente es muy importante. Ya volvemos. Volvemos de la pausa, ministro Cáceres. Queríamos consultarle respecto a esto que va a ser un tema recurrente durante todo el año y los efectos que va a tener. Decíamos recién que la pobreza está afectando de manera desigual tanto en el interior como en las zonas urbanas. A partir de justamente del impacto económico que va a tener la pandemia del COVID-19, ¿cuál va a ser el sector más afectado en este año y en lo que venga en los próximos años, ministro? Y vamos a saber con claridad, Richard, el 21 de marzo, va a ser la fecha en que se va a publicar
como se hace todos los años, los estudios del INE ahora, del Instituto Nacional de Estadística, lo que era la DGEC, y ahí con precisión. Pero la tendencia y lo que vemos en América Latina y en Paraguay también, no nos vamos a escapar de eso, es que las zonas urbanas y las áreas de servicios son las más afectadas indudablemente. Las mujeres y las personas vulnerables que ya estaban en situación de pobreza, claramente, mientras que las zonas rurales tendrían que salir mejor, ¿verdad? Mejor relativamente, o sea, hay que ver otra vez la zona, el área, las ciudades fronterizas han sido muy afectadas, pero vamos a tener ese dato preciso el 21 de marzo cuando el INE publique los estudios actualizados. Hugo, yo quiero insistir sobre el tema de la visión del gobierno, por lo menos en su versión pública, en el mensaje que imparte cada tanto el presidente, recientemente insistiendo o enfatizando las perspectivas económicas. Yo comprendo que no hay que dar mensajes derrotistas, pero sí muy realistas y saber qué o proponer qué se puede hacer frente a ello. Porque, te decía, el crecimiento del 4% que puede ser por la cuestión agrícola se debe a los precios internacionales de la soja. Eso no le va a beneficiar a cientos de miles de familias paraguayas. Entonces lo que queremos saber, o lo que quiere saber la gente, que pregunta, no hay respuestas, ¿qué se va a hacer para recuperar el empleo? ¿Qué se va a hacer para mejorar el consumo? ¿Qué se va a hacer para que las miles, porque son miles de microempresas que cerraron, puedan reabrir sus pequeñitas empresas? Estas preguntas sin respuesta, junto con el discurso inicial muy exitista, uno puede concluir, bueno, a la cuestión social no le dan mucha bolilla. Sí. No, Benjamín, creo que es muy importante lo que mencionás. Ahora, esta mirada positiva, es decir, para adelante, en que la economía se está recuperando, y los indicadores que muestra el Banco Central y el Ministerio de Hacienda que acaban de anunciar son positivos. Mañana se va a comentar el tema de los datos de empleo. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, va a mencionarlo. Y son números que también refuerzan de que la economía en general se viene recuperando. ¿Es suficiente eso? No es suficiente. Entonces, contestando tu pregunta, vamos a continuar con el eje de protección social, con algunos programas que van a ayudar a ciertos sectores, esto de ciudades fronterizas, pero también los temas de crédito, el FOGAPI, que ha sido muy importante, hay un refuerzo importante en el Congreso de discusión, todos los programas de financiamiento, de apoyo al emprendedurismo. Eso va acompañado de un programa de inversión pública que no va a ser igual del año pasado, pero va a ser superior al del 2019, al 2018, y tiene sobre todo un enfoque en proyectos que generan mucho empleo e inversión del sector privado. Y ahí para mí la buena noticia es que cuando uno tiene una economía que decir, bueno, esta economía va a crecer de vuelta, el sector privado también mira eso con optimismo y hay proyectos que son muy valiosos también del sector privado. Dicho todo eso, Benjamín, yo quiero ser muy claro. Los sectores más desprotegidos, más vulnerables, requieren mucho acompañamiento, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, el tema de la vivienda social y otros temas que movilizan mucha mano de obra, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante de apoyar. Y otros temas de ese tipo, al igual que las cuestiones que tienen que ver con la salud y la educación. Sobre la inversión pública que está mencionando, ministro, ¿dónde se va a enfocar, dónde va a hacer énfasis? Por ejemplo, en esto de la construcción de viviendas sociales, que también genera, digamos, como un efecto disparador en algunos rubros de la economía. Pero ¿cuáles van a ser, digamos, esas áreas a enfatizar? Si el tema de vivienda social son 19.000 viviendas que están hechas hasta el momento, hay un presupuesto de 47 millones más para otras 4.300 que se está avanzando en este momento. Y algo importante, también novedoso, es el apoyo de la vivienda para la clase media, que va a movilizar un poco el sector privado. Es como un FOGAPI para el tema de la vivienda en clase media. Entonces, mucha gente que tiene hoy sueldo mínimo o está ganando un poco más, que en lugar de pagar alquiler puede pensar en tener su vivienda. Y eso moviliza todo, ¿verdad? Ese es un sector como importante, pero también está el apoyo al productor
rural, al pequeño productor. En eso también hay un trabajo importante, Richard. Ministro, el gobierno tiene un modelo de desarrollo o planes a ejecutarse que evidentemente privilegian, por ejemplo, las obras públicas. No es la principal generadora de puestos de trabajo y tal vez tampoco, no sé si son necesarias, no hay ninguna discusión, pero ¿cómo se jerarquiza? Te quiero preguntar, porque con respecto a las obras, a las viviendas sociales, el presupuesto para vivienda de este año es de 20 millones de dólares, que se suman los 47 millones del crédito de lo que se autorizó de la ampliación presupuestaria que autorizó el Congreso a finales del año pasado. 60 millones de dólares más o menos, contra 1.000 millones de dólares para obras públicas. Viviendas que si se aumentara el presupuesto para vivienda, se resolverían dos problemas. Por un lado, los de carácter social de las personas que precisan vivienda, y por otra parte se potenciarían actividades económicas, se daría empleo, una cantidad de cosas que... No digo que no se hagan rutas, digo que se jerarquiza y se va a la baja, a lo mínimo lo demás, por esta visión, este modelo que siguen. Eso no es objeto de discusión, cómo hacer para que justamente lo social avance y avance sobre bases más sólidas. Sí. Yo creo que en ese sentido se está trabajando tanto en la vivienda social que mencioné, los números que vos mencionaste, pero además se está agregando este fondo para la vivienda de clase media. También todo ese capítulo es de infraestructura social, tanto la construcción de las unidades de salud familiar, las redes de hospitales que tenemos, etcétera, pero también en ese sentido la reparación de escuelas. Y hay un número social importante, Benjamín, vos mencionaste 20 millones, pero el número grande en lo social son 5.500 millones, que es el gasto social que tiene el Estado paraguayo. Y eso es 16% del PIB, es más de los 3.500 millones que teníamos hacia el 2017, 2018. O sea, hay una inversión social muy importante en esto, tomando educación, salud, toda esta red de hospitales, de unidades de salud familiar, de atención primaria de la salud. Si algo bueno nos va a quedar después de esta pandemia, eso va a ser como muy importante, ¿verdad? Y yo sé que puede estar pensando que no es suficiente, y yo concuerdo contigo, no es suficiente. El desafío es extremadamente grande, pero estamos dando pasos en ese sentido, y en ese sentido a mí me da gusto decir que estamos trabajando en el sistema de protección social, en la estrategia de primera infancia, fundamental, en la transformación educativa. Son iniciativas demasiado importantes para nuestro país, y en la Estrategia Nacional de Innovación. Menciono estas 4 cosas porque son temas que trabajo en la unidad que coordino, ¿verdad? Así que apoyando con otros ministerios. Esta infraestructura social que se fomenta desde hace unos años, inclusive del gobierno anterior, estableció, digamos, como algunos proyectos emblemáticos, como por ejemplo el Bañado Sur, la extensión de la costanera hacia el arroyo Yucutú, hacia la zona del Cerro Lambaré, la Chacarita Alta, por ejemplo. Eran proyectos que eran bastante interesantes y que tienen incluso respaldo internacional en algunos casos de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, pero 2 años y medio, o casi 2 años y medio después de la asunción de este gobierno, ministro, ¿no se han visto avances en este sentido? ¿Qué ocurrió y por qué se quedaron, digamos, como que relegados, ¿verdad? Yo creo que la buena noticia, Richard, es que si uno va hoy cerca del ferrocarril, se ve la movilización de piedras, todas estas cosas, ¿verdad? Sí. Que es parte del proyecto de Chacarita Alta. O sea, eso se está moviendo, y pronto la ciudadanía va a ver las mejoras concretas, y los vecinos de la Chacarita también van a ver las mejoras en su barrio, un barrio emblemático, ¿verdad? Costanera Sur es un proyecto que también se está moviendo, ya están terminando prácticamente las casas donde la gente se va a trasladar momentáneamente hasta que eso se construya, y se construya toda la avenida costanera que nos lleva hacia Tacumbú, ¿verdad? Cuando hay un cambio de gobierno siempre pasa un tiempo entre que uno retoma, ¿verdad? Para mí la buena noticia es que son 16 proyectos que están en la zona de Los Bañados, que es demasiado importante, que va a transformar Asunción, y viven cerca de 100.000 personas. Entonces,
Y no solamente eso, estamos trabajando. Ayer teníamos una reunión con el ministro Vins, con el ministro Carlos Pereira, viendo ya para adelante, seguramente proyectos que ya nuestro gobierno no va a poder terminar, pero que van a ser muy significativos para adelante, ¿verdad? Y esto es fundamental trabajarlo con la municipalidad y sobre todo con la gente, con los pobladores, ¿no? Una pregunta, se nos está acabando el tiempo, pero para poder dimensionar con claridad cuál es la mirada, la visión del gobierno con respecto al tema social. Para el gobierno, en términos sociales, ¿nuestro país está mejor, igual o peor que cuando se inició la pandemia? Es claramente, Benjamín, te contesto con números, ¿verdad? La CEPAL para América Latina en todos los países estima que la pobreza va a aumentar, ¿verdad? Ya, para todos. La buena noticia para Paraguay es que creemos que somos de los menos afectados, ¿verdad? Pero tenemos que mirarlo no para decir, bueno, a mí me afectó menos esto y por eso estoy bien. No, Bueno, nuestro desafío es muy grande porque tenemos brechas de desigualdad y de pobreza que son mayores. Entonces, es un área en redoblar. Y a mí por eso me alegra mucho que recientemente fui incorporado por una decisión del presidente al equipo económico justamente para tener una mirada social también dentro del equipo económico. Una preguntita. Sí, adelante. ¿Sabes? La ley de emergencia, porque parte del aumento del gasto social, de la inversión social, pero porque también tuvimos una ley de emergencia en el 2020, 1.600 millones de dólares, que se le otorgó por decisión del Congreso, por disposición, por ley de la Nación, mejor dicho, al Ejecutivo. La emergencia continúa, está igual, o inclusive es más seria en términos sanitarios, aunque sí se dotaron más los hospitales y compañía. ¿Por qué no tenemos una segunda ley de emergencia, una ley de emergencia capítulo 2, para hacer frente a las necesidades? Porque las necesidades siguen existiendo. Sí. Sin embargo, ahora para el 2021 no hay una herramienta legislativa ni fondos especiales para hacer frente a él. Y el problema, Benjamín, que se ve en Paraguay y se ve también en otros países es lo que se llama espacio fiscal, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? El espacio que nosotros teníamos o de ahorro o de posibilidad de endeudarnos para financiar esos 1.600 millones, vamos agotando por la inversión pública que hemos hecho, que es muy importante. Estamos alcanzando récords de inversión pública, pero también todo el tema social, de protección social, de funcionamiento del Estado, todo lo que ya mencioné, ¿verdad? Entonces no tenemos el mismo espacio fiscal y necesitamos regresar un poco a la normalidad. Buena noticia, tenemos buenos indicadores para adelante. El tema que sí tenemos que ver, Benjamín, es si va a ser suficiente y por eso monitorear muy de cerca, estar muy de cerca con la gente para ver dónde hay mayores necesidades, dónde necesitamos apoyar, qué sectores, con qué agentes y con qué instrumentos, ¿verdad? Lo bueno, ministro Benjamín, es que justamente se están describiendo estas estrategias que por lo menos se van a elaborar en los próximos 2 años. Ya no nos cabe ninguna pregunta, pero justamente quería insistir en la última parte brevemente nomás. ¿Cómo se puede aprovechar mejor FOGAPI en un sector muy necesario, como recién decías? El sector servicio es el que va a ser más afectado, el que fue más afectado en la pandemia. ¿Cómo se puede empujar un poquitito más del Estado? Porque no fueron muchas las empresas beneficiadas, ministro. Yo no sé si hay una intención de poder incentivar o financiar un poquito más ese fondo. Sí, Richard, lo que decís es claramente muy importante. En ese sentido, hay un proyecto de 100 millones de dólares en el Congreso para aumentar esto, para que más empresas puedan llegar, porque las necesidades son muy importantes. Es un sector que emplea a mucha gente y eso es lo que necesitamos reactivar. Con el tema de la vacunación que está empezando, ¿verdad? Uno festeja siempre el primer paso de su hijo, de su nieto, ¿verdad? Y eso es lo que estamos dando en esto. Entonces, en la medida que eso avance, el clima de la economía, de la inversión, todo va a mejorar, ¿verdad? Y a eso estamos apuntando, Richard. Son demasiados los temas que nos quedan pendientes, cómo se jerarquizan, cuáles son las prioridades del gobierno. Tenemos recursos limitados, pero se mantiene la inversión en obras públicas de 1.000 millones.
a lo mejor parte de eso se podría haber achicado y destinado también a otros planes sociales y económicos al servicio de la reactivación de la economía familiar en particular, pero son temas que tenemos que seguir debatiendo. El mundo no se acaba mañana, felizmente. Ministro, Gracias, ministro, por su tiempo. muy amable. Muchas gracias, Richard. Muchas gracias, Benjamín. Un gusto compartir con ustedes. Buen fin de semana. Igualmente para vos. Nos vamos. ¿Te llega de cuenta final? Ya llega a cuenta final. ¿Con quiénes? Con Carminia Masi. Carminia Masi y Gustavo Velázquez. Obviamente. Quédense ahí ya. Enseguida vienen estos muy buenos profesionales.